Buenos días, mi nombre es Derlin Natalia Guerrero Gómez y hoy vamos a trabajar la actividad del rayado de tales. Bueno, esta actividad consiste en trazar líneas paralelas para dividir en partes iguales el rectángulo. Entonces, para empezar, vamos a necesitar dos escuadras, nuestro transportador y nuestra regla. Vamos a iniciar con la división de un rectángulo, la división en tres partes. Entonces, para esto es necesario, con nuestra regla, hacer un rectángulo que tenga de base 12 centímetros y a este punto lo vamos a llamar A, a este punto lo vamos a llamar B, de altura debe tener una altura de 5 centímetros. Aquí vamos a llamarlo C. Vamos a trazar la paralela a la altura que acabamos de realizar, 5 centímetros. Vamos a llamar a este punto D. Y nuestra paralela a la base que ya habíamos trazado para formar nuestro rectángulo. Ahora, con ayuda del transportador, vamos a ubicar un ángulo de 40 grados. Aquí tenemos un ángulo de 40 grados. Ahora, desde nuestro punto A, vamos a trazar un segmento de recta que pase por el ángulo que acabamos de trazar. Listo. Ahora, como es en tres partes iguales, vamos a ubicar puntos de a 2 centímetros. Entonces, ubicamos nuestro primer punto. A este le vamos a llamar P. Nuestro segundo punto le vamos a llamar S. Y nuestro tercer punto lo vamos a llamar L. Ahora, nuevamente, con nuestra regla, vamos a trazar una diagonal desde el vértice B hasta el último punto que ubicamos del segmento de recta. Listo. Ahora, con ayuda de nuestras escuadras, vamos a ubicar nuestras escuadras para hacer las líneas paralelas. Entonces ubicamos nuestra primera escuadra sobre la diagonal que acabamos de trazar y la otra que es la que nos va a dar la base para trazarla. Entonces lo ubicamos bien. Permítame. Ubicamos nuestras escuadras y nuestra primera paralela sale del punto S y llega aquí donde se corta la base y nos forma un nuevo punto llamado S'. Nuestra segunda paralela a la base y nuestro punto P'. Ahora vamos a trazar nuestras divisiones. Entonces, para esto es necesario ubicar una de nuestras escuadras en la base del
rectángulo y con la otra vamos a trazar las rectas perpendiculares a la base y paralelas a la altura. Entonces, nuestra primera recta está en el punto S'. Nuestra segunda recta está en el punto P'. De esta forma nos quedó dividido nuestro rectángulo en 3 partes iguales, utilizando el rayado de tales. Para que se vea un poco más, lo voy a resaltar haciendo uso de un marcador. Entonces, resalto la recta del punto A al punto B, del punto B al punto D, del punto A al punto C, del punto C al punto D. Y ahora, bueno, ahí tenemos nuestro rectángulo. Ahora, las divisiones, que recordemos son rectas perpendiculares a la base y paralelas a la altura. La primera en P', la segunda en S'. Y de esta forma nos quedó dividido nuestro rectángulo. Recordemos que debe tener de base 12 centímetros y de altura 5 centímetros. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora dividiendo nuestro rectángulo en 6 partes iguales, igual aplicando el rayado de tales. Recordemos que nuestra base del rectángulo es de 12 centímetros y nuestra altura de 5 centímetros. Entonces, con ayuda de nuestro transportador, vamos a ubicar un ángulo de 40 grados. Trazamos un segmento de recta desde el punto A por el ángulo. Lo trazamos y ahora vamos a dividir este segmento de recta que acabamos de hacer de a 2 centímetros. Vamos a dividir de a 2 centímetros. Entonces, empezamos el primer punto, lo vamos a llamar S. El segundo punto lo vamos a llamar P. El tercer punto lo vamos a llamar J. El cuarto punto lo vamos a llamar M. El quinto punto lo vamos a llamar N. Y el último punto lo vamos a llamar H. Ahora, con ayuda de nuestra regla nuevamente, vamos a trazar una diagonal desde el vértice B hasta el último punto, que es H. Hasta el último punto, que es H. Ahora, con ayuda de nuestras escuadras, las ubicamos nuevamente. Y ubicamos la primera sobre la diagonal, la otra que nos quede de base, y vamos a empezar
a trazar las líneas paralelas. Voy a devolverme nuevamente acá porque se me corrió la escuadra. Listo. Y entonces nuestra primera paralela se corta en la base y la vamos a llamar N'. Nuestra segunda paralela desde el punto M hasta la base y le vamos a llamar M'. Nuestra siguiente paralela desde J se corta en la base y la vamos a llamar J'. Nuestra siguiente paralela desde P se corta en la base y la vamos a llamar P'. Y nuestra última paralela desde S y la vamos a llamar S'. Ahora, nuevamente ubicamos la escuadra en la base y teniendo estos puntos de referencia vamos a hacer la división de nuestro rectángulo. Entonces ubicamos sobre la base y vamos a empezar a trazar nuestra primera división, que recordemos son rectas paralelas a la altura y perpendiculares a la base. Entonces nuestra primera está dada desde N', la segunda recta en M', la tercera en J', la cuarta en P' y la quinta recta perpendicular a la base y paralela a la altura, que está dada desde S'. De esta forma tenemos la división del rectángulo en 6 partes iguales utilizando el rayado de tales. Ahora, como lo hicimos anteriormente, vamos a resaltar para que veamos un poco más esa división. Entonces resaltamos nuestro rectángulo del punto A al punto B, del punto A al punto D, nuestra paralela a la altura que acabamos de trazar, punto B al punto C y del punto C al punto D. Ahora vamos a resaltar nuestras divisiones que están dadas en las rectas perpendiculares a la base y paralelas a la altura. Entonces la primera, S', la segunda es de P', la siguiente dada en J', la siguiente dada en M' y la siguiente y última dada en N'. ¿Listo? De esta forma entonces tenemos nuestra división. Ahora, bueno, ya teniendo esas dos divisiones, aquí ya tenemos listas la división del rectángulo en 4 partes iguales. Aquí hicimos la de 3, tenemos la de 4 en 4 partes iguales, en 5 partes iguales y en 6 partes iguales, que es lo que hicimos ahorita. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estos 4 rectángulos, ahora vamos a calcular o comprobar
la proporción del rayado de tales. Para este ejercicio voy a utilizar como base el rectángulo que dividimos en 4 partes iguales. Entonces, si nos fijamos, este es el que ya tenemos listo. Aquí está el de la comprobación. ¿Qué tienen de diferente? Pues no le resalté ni el rectángulo ni las divisiones para que nos quedara un poco más claro. Entonces, en ese orden de ideas vamos a empezar nuestra comprobación. Para esto es necesario que elijamos los segmentos de recta. Entonces, para este caso tendremos en cuenta el segmento de recta que tenemos aquí, S', va a ser nuestro primer segmento de recta. Lo vamos a medir. Entonces tomamos nuestra regla y lo vamos a medir y nos mide 3,9 centímetros. Entonces este segmento nos mide 3,9 centímetros. El segundo segmento que vamos a analizar es un segmento que está dado acá. Si vemos esta línea que nos está haciendo la división, una de las divisiones del rectángulo, tiene un nuevo punto de corte al cual le vamos a llamar M. Y aquí también tiene otro punto de corte y de una vez le vamos a poner nombre y le vamos a llamar K. Entonces, nuestro segundo segmento de recta que vamos a tener en cuenta es MS'. El siguiente, bueno, lo vamos a medir. Recordemos medirlo. En este caso, entonces nuestro segmento nos da 2,5 centímetros. ¿Listo? Nuestro siguiente segmento de recta que vamos a tener en cuenta es el que está dado en ML'. A este segmento no lo vamos a medir porque es con el que vamos a calcular. Entonces, como no sabemos cuánto mide, vamos a ponerle X. ¿Listo? Y nuestro último segmento de recta a tener en cuenta es el segmento KL'. Entonces lo resaltamos para que se vea y lo medimos y nos da 2,7 centímetros. Listo. Ya teniendo nuestros segmentos de recta, nuestros segmentos de recta que vamos a tener en cuenta, ahora vamos a escribir las medidas. Segmento S', nos midió 3,9. Aquí nos faltó centímetros, ya sabemos que estamos hablando de centímetros, ¿listo? El siguiente segmento de recta, MS',
nos dio, no lo medimos y nos dio 2,5. El segmento M, L' es el segmento que vamos a calcular, entonces nuevamente le ponemos X porque no conocemos su valor. Y el segmento K, L' nos dio 2,7 centímetros. Entonces, la proporción es el segmento S, S' es proporcional al segmento M, L', tal como el segmento M, S' es proporcional al segmento K, L'. Entonces tenemos que el segmento S, S' es proporcional a X, tal como el segmento M, S' es proporcional al segmento K, L'. Entonces tenemos que X es igual al segmento S, S' por el segmento K, L' sobre el segmento M, S'. Despejamos, reemplazamos valores y decimos que X es igual a el segmento S, S', 3,9 por el segmento K, L', 2,7 sobre el segmento M, S', 2,5. Entonces tenemos que esto nos da 3,9 por 2,7 nos da 10,53 sobre 2,5. Entonces hacemos la operación y X nos vale, X es igual a 4,212. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a comprobar que esto sea real, que esto sea así. Entonces, obviamente, pues no nos va, nuestra regla no nos va a medir 4,212, ¿no es cierto? Pero nos va a dar un valor aproximado. ¿Listo? Entonces, medimos el segmento ML', que es el que tenemos aquí para calcular, que ya calculamos, lo medimos y nos damos cuenta que nos marca 4,1, casi 2, entonces podemos decir que X es igual a 4,2 centímetros. De esta forma hacemos la comprobación del rayado de Tales. Muchísimas gracias.